personas que están firmes en la palabra y que no, en cuanto llegan las situaciones fuertes o cuando llegan circunstancias difíciles, son los que se mantienen firmes y no actúan en base a sus emociones o sentimientos, sino que se mantienen arraigados en Cristo. Y esto es por ahora lo que tengo. Espero que hayan podido recibir algo de parte de esa enseñanza y pues bueno, si tienen alguna pregunta, pues aquí están nuestros pastores, Willy Guillán. No mentiras. Eso es Pero, trampa. No, tú dijiste lo mismo el domingo. Ups, sí. Por eso hay que extender misericordia y no ser piedra de tropiezo. Este tema me parece que es muy importante para nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios, ya que si tenemos una buena conciencia, podemos vivir en la libertad de Cristo, en la libertad de Dios, y no vivir limitados o quizás esclavizados por, no sé, es como creencias, valga la redundancia, limitantes. Les insto a que profundicen más en este tema, busquen versículos que hablen sobre la conciencia. Lo que yo hago es, en la aplicación de YouVersion, yo busco en el buscador conciencia y ahí le sale como todos los versículos en donde aparece esa palabra. Y también pueden buscarlo en diferentes versiones. Así sin más, los dejo con David, quien les va a hablar acerca del corazón, tengo entendido. Hola, ¿cómo están? Qué pena, yo soy Ashley, la hija de Lorena, y entonces aquí les voy a pasar pues a la una mamá de invitada, Susana. entonces les dejo con ella. Ya está yo diciendo, pero ¿quién es Susana? Sí, sino que mi mamá la invita, entonces sí, no se va a dejar ver, bueno, o no sé, ahorita quizá. Qué rico, bienvenida, Chao. Ashley. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Ya los voy a estar escuchando, bueno. Ok. Bueno, yo les voy a hablar acerca del corazón. Es un tema complejo, entonces les voy a pedir que si pueden anotar, anoten. Si se pierden en algún punto de mi recorrido, me dicen. ¿Ok? Bueno, para hablar del corazón necesitamos hablar de la estructura del hombre, porque el corazón hace parte de la estructura del hombre. El cuerpo, el hombre es esencialmente cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Estas tres partes están integradas en uno solo, que es el hombre. Así como Dios, Jesús y el Espíritu Santo están integradas en una sola persona. Exactamente igual. ¿Qué sucede con el corazón? ¿Y por qué el corazón es tan importante? ¿Por qué la Biblia hace tanto énfasis en el corazón? Porque el corazón integra las partes. Cuando digo que integra las partes es que no solamente integra la conciencia, sino integra las emociones y también integra el cuerpo. Entonces, aquí ya el tema se pone un poco más complejo. Se lee la Biblia tratando de buscar cuáles son los aspectos claros que la Biblia menciona que conforman el corazón de una forma definida. Entonces tenemos 4 aspectos fundamentales. Está la mente, que la pueden buscar en Hebreos 4:12. No me voy a detener a leerlo, pero si lo quieren leer después. Hebreos 4:12 habla de las características de la mente refiriéndose al corazón. En Hechos 11:23 habla de la voluntad,
refiriéndose también a que la voluntad está en el corazón. En Juan 14:1 también habla de las emociones, que también están integradas en el corazón. Y finalmente, en Hebreos 10:22 habla de la conciencia, que la conciencia también está ubicada en el corazón. Entonces vemos cómo el corazón absorbe todas las partes que conforman al hombre. Entonces, aquí vamos a recapitular. Tenemos que el espíritu, si atendieron a las clases pasadas, es la comunión con el Espíritu de Dios y es la parte que intuye a Dios. La conciencia, que la acabamos de ver, es básicamente el reconocimiento nuestro a través del corazón de Dios. Es una definición un poco compleja, pero por ahí va. Entonces, ¿cuál es la función del corazón? Pues el corazón plantea un camino. ¿Y por qué digo que plantea un camino? Porque el corazón es la fuente de todas las actividades mentales y morales del hombre. Y como integra el cuerpo, el alma, el espíritu, las emociones, la conciencia, integra todo eso, pues todo lo que esté en el corazón del hombre va a guiar el camino del hombre. Que la Biblia también utiliza esta alegoría del camino. Lo que me parece muy interesante, porque un camino es algo que ya está construido, ¿sí? Tú no sales a la calle y te inventas un camino, sino que hay un camino ya definido. Entonces, utilizamos nuestros poderes de imaginación. Imagínense en un mundo con un camino y con todo lo que el mundo puede ofrecer, con selva, con animales, con ríos. Entonces, hay gente que va caminando y se pierde en el mar. Hay otros que se estrellan contra los árboles. Hay gente que se queda estancada en el desierto. Y hay gente que recorre el camino. Porque el camino tiene un propósito. Y este es un tema que me encanta. Hay un orden y un propósito. Y el orden y el propósito son dos cosas que van ligadas, ¿sí? No puedes tener un orden sin tener un propósito. Y lo mismo sucede en sentido contrario. Por ejemplo, tú no puedes tener una biblioteca en un baño porque se va a mojar. Ya no es funcional, o sea, puede ser muy bonita. El propósito de una biblioteca estar en el baño. O no es el propósito de un baño tener una biblioteca. Entonces, si el orden y el propósito van de la mano, la construcción de un camino también tiene que obedecer a ese orden y a ese propósito. Y el único que sabe para qué sirve el hombre es el que creó el camino, ¿sí? Entonces, ese camino lo crea Dios, porque Dios es el que nos hizo con un orden y propósito, que es que caminemos en sus caminos. Todo lo que hagamos fuera de este orden es el equivalente a estar caminando así perdido en el bosque o en la selva o dándose contra los muros. Entonces ya sabemos que el corazón es el que sigue el camino y que el camino solamente lo conoce Dios. Entonces, ¿cómo se integra el camino, el corazón y el propósito de Dios? Bueno, ese es un tema práctico ya un poco más complejo. Y solamente se puede lograr con la cercanía. En esto no hay atajos ni formas fantásticas de descubrirlo. O sea, ni porque estudies mucho lo vas a lograr. Mi hermanita hablaba la enseñanza pasada acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Y ella decía que si estás con alguien mucho tiempo, pues vas a saber lo que a esa persona le gusta y lo que a esa persona no le gusta, porque convives con esa persona. En los asuntos del corazón sucede exactamente lo mismo. Si estás con alguien,
te vas a impregnar del corazón de esa persona. Y la Biblia lo narra en Filipenses 2:13, que él dice, bueno, ustedes lo pueden buscar, pero Filipenses 2:13 dice que es Dios el que pone el querer como el hacer. Y el querer como el hacer está sujeto a toda la fuente de actividad moral y mental del hombre, que habíamos dicho que estaba en el corazón. Entonces, a medida que nosotros tengamos intimidad con Dios, Dios va a poner en nosotros el corazón correcto. ¿Y para qué? Para que caminemos el camino que Dios ya tiene preparado para nosotros. ¿Cuál es un buen índice para la intimidad? Entonces, bueno, esa es una pregunta que yo me he hecho ya. O sea, ¿cómo sabes tú que si estás teniendo intimidad o que solamente estás al lado de alguien? Y al igual que con cada persona que está al lado de ustedes, la intimidad, un índice para la intimidad es la exposición. En la medida que tú logres exponerte, estás generando una intimidad. Entonces, ¿qué sucede cuando uno se expone al corazón de Dios? Y eso es algo que solamente uno, en la intimidad de uno con Dios, lo sabe. Pero cuando uno se expone a la intimidad de Dios, uno percibe instantáneamente la tristeza del pecado de uno y también la dulzura del amor de Dios. Y esto hace que nuestra conciencia sea conmovida, que es de lo que hablaba mi hermanita en la clase pasada. Y no solamente que la conciencia es conmovida, sino es confrontada. Y cuando la conciencia se confronta, la mente se arrepiente y se despierta en uno la voluntad de tomar decisiones. ¿Cuáles decisiones? Pues las fuentes de toda actividad mental y moral del hombre que están en el corazón. De lo que hablaba, lo que nos regresa nuevamente a la intimidad, a la cercanía. Filipenses, que dice que es Dios el que pone el querer como el hacer. Yo, bueno, hasta aquí sería como un vistazo general acerca del corazón del hombre. ¿Sí? Como anexo, comentario personal, puedo decir que pueden haber acciones falsas. No todas las acciones son verdaderas. ¿A qué voy con esto? Que si tu intención de cambiar es por cumplir una regla y no por convicción, realmente no estás cambiando, aunque aparentemente afuera lo veas. Y creo que ese es un error de la mayoría de cristianos, ¿sí? Creo que la mayoría de cristianos, por intentar cumplir como que no, esto es malo, no lo voy a hacer, que no está mal, cercenan diferentes partes de ellos obligándose, pero no es algo que ellos quieran. Y eso es solamente la falta de intimidad, ¿sí? Cuando hay intimidad de verdad, tú cambias porque en tu corazón está hacerlo. Si no, es pura religiosidad. Entonces, bueno, el tema del corazón es un tema complejo que siempre va a estar ligado a los caminos que sigamos. Y bueno, si tienen alguna pregunta, ya saben que mis papás les pueden responder. Y listo. Hola, hermanito. Entonces, lo que dices es que el corazón es el que integra todo lo demás, ¿cierto? Sí, Bueno, y cuando la Biblia dice que el corazón es engañoso, sí, sí, claro. ¿cómo? El corazón es engañoso porque es emocional. Y eso, o sea, tú ves una película y lloras con la película, Sí, porque tu mente mucho. sabe que es falsa, pero tu corazón sigue siendo emocional. Por eso es tan importante la cercanía con Dios. Yo creo que a medida que tú tengas más intimidad con Dios, tu corazón va a despertar tu conciencia
y eso te va a ubicar de manera estable en todos tus caminos. Porque es un crecimiento integral, ¿ya? O sea, no puedes crecer solamente en conocimiento, o solamente en conciencia, o solamente en corazón. Debe ser un crecimiento integral en todas las áreas. Yo quiero ampliar algo un poquito ahí, y es que el corazón, como es la parte que integra todo, es la parte que está expuesta a todos los estímulos, los que llegan no solo al espíritu, no solo al alma, sino al cuerpo. Entonces está expuesta a recibir todos los estímulos. Por eso el corazón es engañoso. Por eso el corazón puede ser voluble. Por eso el corazón puede ser moldeable. Como decíamos la vez pasada, lo que dice la conciencia puede engañarte si no está cimentada bajo la verdad. Y como la conciencia articula la voluntad del corazón, pues ese es como el conducto de conexión de lo que sucede entre lo interno y lo externo. Entonces es bueno pensar en eso porque hay muchas partes en la Biblia que dice como, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque él determinará el rumbo de tu vida. Y ahí se integra lo que David estaba diciendo, mi hermano estaba diciendo hace un momento. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Andreana, Ashley, que nos estás sintonizando por primera vez. Estelita, Mónica. No, nada, me encantó, me gustó mucho. Creo que fue muy conciso y le halló mucho sentido. Y no sé, Grace, tú que eres mi colega psicóloga, eh, pues porque uno ve muchos conceptos acerca de la voluntad, de las emociones, de la personalidad, y que el corazón sea el que integre todo esto con lo que alimenta nuestro espíritu y nuestro conocimiento. eh, pues la verdad me parece maravilloso, o sea, le hallo mucho sentido. No sé si Grace o alguien más quiera como preguntar o aportar. William, tú dijiste Sí me escucha. Sí, mi Moni, pero creo que André estaba hablando. Entonces, dejemos que André termine y luego sigues tú. Es que me faltó apuntar una cosita y tú dijiste mente, Hebreos 4:12. Y voluntad, no lo apunté. ¿Me puedes, por favor, compartir ese pedacito? El versículo donde habla de la voluntad, Sí, Hebreos 11:23. gracias. ¿Qué me faltó eso? Muchas gracias. Mi Moni, tú ibas a decir algo. Buenas. Buenas noches. Hola. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Qué hay? Va a hablar primero Mónica. Dale, dale. No te afanes. Dale. Pregunta pues. ¿Cómo se llama? Daniela o William. Mi pregunta es, ¿cómo poder poder dar vida cuando tenemos un sentir con respecto a un pensamiento, una intención, si proviene del corazón o de la conciencia? ¿Cómo saber de dónde emana esto? Porque es que muchas veces tenemos un sentir, pero no sabemos realmente de dónde emana, a cuál es la raíz, de dónde proviene. ¿Y cómo aclarar eso?
Esa es mi pregunta. Hermanito, ¿tú? ¿Yo? ¿Papá? Bueno, si quieren, me gustaría... Yo iba a hacer era una pregunta también. No, pero espérate, intentemos desarrollar esa pregunta. Pero la pregunta es muy válida. No sé si quieras avanzar sobre eso. Cualquier cosa Sí. la aclaramos. Sí, pues creo que ese es uno de los retos más grandes que tenemos como hijos de Dios. O sea, ese es un reto que siempre decimos como, me lo imaginé yo, lo sentí yo, como qué es lo que está pasando, si esto sí es o si no es, y muchas veces creemos que es correcto, pero finalmente sucede y después nos damos como, no era correcto. Y eso es un choque, ¿verdad? O sea, siempre tenemos estas situaciones donde nosotros pensamos que de pronto es, y es muy difícil distinguirlo. Pero hay una de las cosas que son muy determinantes en esto, que es nada de lo que nosotros podemos hacer debe quebrantar el carácter de lo que Dios es. O sea, si nosotros queremos actuar bajo la expresión de Dios, ninguna de las cosas que nosotros hagamos debe quebrantar lo que Él es y lo que está expresado en su palabra, claro, desde el nuevo pacto. Entonces, hay muchas cosas que entran a jugar ahí. Y realmente para poder evaluar bien esto hay que ser muy reales con lo que son las intenciones de nuestro corazón. Dice la palabra, David, por ejemplo, decía continuamente, David, el de la palabra, decía continuamente, Dios, examíname y conoce, mira cuáles son los pensamientos de mi corazón, mira qué es lo que está sucediendo ahí. Y en realidad es una de las oraciones que nosotros debemos hacer, debemos profundizar mucho, mucho. Las psicólogas conocen un poco acerca de esto y es que hay unos niveles de la conformación del ser humano que el ser humano como que alcanza a entender. Las psicólogas, dada la teoría, pueden avanzar un poco más, pero Dios es el único que puede ir a lo profundo y es el único que conoce el corazón completamente del ser humano porque es el creador. Entonces, siendo Dios el creador de esto, realmente Él es el único que nos puede dar luz de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Es el que nos puede decir, tú regalaste estos zapatos, pero cuando lo hiciste, aunque esto no quebranta mi carácter y está a favor de lo que yo soy, de mi carácter, había algo en tu corazón profundo allí metido que realmente no estaba alineado con lo que yo soy. Entonces, uno de los ejercicios como prácticos es orar. Dios, examíname, como pedirle a Dios que podamos ser ágiles en determinar cuál es la naturaleza de nuestras acciones, porque muchas de esas pueden ser falsas y realmente no podemos decir como hay una fórmula para saber cuándo es el mundo y cuándo es Dios, pero sí hay un determinante y es que lo que se provoca desde la naturaleza de Dios jamás va a quebrantar su carácter. Si lo que yo hago lo hace, entonces no fue provocado por el Espíritu. Y papá quiere hablar. Sí, hay un tema. Yo en esta vez soy extremadamente concreto en algunas cosas y no es fácil transmitirlo. Les voy a hacer la pregunta que iba a hacer antes, porque es una pregunta interesante. Lo que Uriel plantea es el gran interrogante de todos los hombres. ¿Qué es realmente lo que nace de mí, que no nace de Dios? Pero nos hemos inclinado mucho a una expresión. Quiero colocar primero la desviación y luego ir al principio. ¿Qué siento? No es que eso me da paz. Entonces, como me da paz, lo voy a hacer. No, a mí me da paz pensar en que mañana nos vayamos para Punta Cana aquí y nos vamos a descansar 8 días. Pero con que me dé paz no quiere decir ni que lo pueda hacer, ni que tenga cómo hacerlo, ni que sea correcto hacerlo en este tiempo. Entonces, hay cosas que sobrepasan el sentir de lo que yo pueda gozar en mis pensamientos y eso. Tenemos que entender que el corazón del hombre, como nos lo están exponiendo hoy, es el conector entre el mundo espiritual y lo que puede ser
mi mundo de ser humano, intelectual, emocional, ¿cierto? De personalidad y carácter, todo ese tipo de cosas que me hacen lo que yo soy hoy en día. Mi único conector que hay entre los dos es el corazón. ¿Qué es lo que pasa de lo que explicaba al comienzo Manuel, que es muy importante? ¿En qué estatus está mi conciencia para que mi conciencia me diga qué puedo hacer? Entonces, imagínense que la conciencia es como el sistema de señales de tránsito en una ciudad. Entonces, aquí está la esquina y yo puedo girar a la izquierda, pero si hay una señal que me dice prohibido girar a la izquierda, entonces yo en esta esquina no giro a la izquierda. Aquí hay un cruce de vías, pero hay una lucecita roja que me está diciendo detente. Es más, antes de la luz roja apareció una luz anaranjada o amarilla que dijo, oye, baja la velocidad y no pases. Sí, esa luz amarilla es para que uno no pase. La luz roja es, oye, si pasas está mal. Y hay una luz que te dice avanza. Entonces, si nosotros nos pensamos en una ciudad y quitamos todas las señales de tránsito y quitamos todos los semáforos, imagínense el caos que se arma. Imagínense en calle angostas girando dos carros uno frente al otro y que ojalá sean dos personas de esas que son bien altivas y yo no me muevo, muévase usted. Ahí se quedaría trancado todo y viene el estancamiento que tal vez le escuché mencionar a David. Entonces, o a Manuel, un estancamiento. Entonces, miren todo esto que sucede cuando la conciencia no está. Entonces, la conciencia lo único que hace es poner las señales, porque no hay ninguno de los que está aquí presente que cuando está haciendo algo que no es correcto, así se quiera sentar en su palabra y sentarse en que tiene la razón, por dentro no hay una sensación como de, oye, esto no está mal. Ese tipo de discusiones donde tú sales ganando, pero después de salir ganando dices, rayos, me porté mal, no lo hice bien, subí la voz, impuse, y trato de definir una serie de cosas. Eso no está tan correcto. Entonces, el corazón del hombre está para canalizar las señales de la conciencia y poder fluir en los sentidos correctos que vienen desde el espíritu. Y el espíritu no tiene área sensorial, entonces no tiene sentires. Entonces, una de las cosas que tenemos que sacar de nosotros es, oye, esto como que me hace sentir bien. O hay gente que se siente bien escuchando música melancólica y llorando. Y se ensimisman ahí, se ronchan ellos mismos. Y eso no está bien, porque estás siendo menos de lo que Dios dice que eres. Dios dice, no seas más, pero tampoco seas menos. Y uno dice, bueno, entonces, ¿dónde está la medida? Ahí está el secreto. La medida está en ir avanzando poco a poco en el conocimiento de Cristo. Ahora yo conozco un poquito y tal vez solamente veo la alerta, pero me asomo y como no viene nada, me cruzo. Pero llegará un momento en que así sea a la 1 de la mañana y el semáforo está en rojo, yo paro. Nadie me está mirando, no viene ningún carro, nada de eso, pero yo me detengo porque he aprendido que eso me cuida. Entonces ya no es lo que yo sienta, sino la dirección que me da la palabra. ¿Cierto? Entonces eso es un aprendizaje. Ahora, yo se los puse de manera concreta, digo yo, pero es mentira. Yo se los puse de manera muy teórica y muy como yo lo puedo entender, pero estoy seguro que mi esposa les va a dar una pista mucho más clara para esa pregunta porque es vital. Y después hago yo mi pregunta. Yo quiero hacer mi pregunta. Bueno, lo que pasa es que yo también... No se escucha. Ya. No. Ya, habla, ya te escuchas, Pa. Ya Yo no. no lo escucho. No, ya no. Ma. Ahora sí. Usted te escucha, pero lejos. Es que creo que Ahora sí. ¿Me escuchas? Angie, ¿me escuchas?
Acércate del computador. Sí, Ma, te escucho, pero muy lejana. Sí, estoy en República Dominicana. Tenemos que hacer un viaje todos los de Colombia para allá. Lo que estoy tratando de decir es que el tema se propuso principalmente para poder... Mami, no te estás escuchando ya. Sigue, retoma. Espérame, me cambio de... Sí. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, mami, ya te escuchas. Ok. Bueno, inicialmente el tema se propuso, estuvimos hablándolo para que nosotras pudiéramos hacer un examen de nosotros mismos en cuanto a nuestras acciones. Entonces, el punto muy importante fue la clase de conciencia que nosotros tenemos, que es lo que habló Man. A partir de eso, nosotros debemos primero examinar. Tengo una conciencia cauterizada, mi conciencia está adormecida. ¿En qué punto de esas clases de conciencia estoy yo? ¿Por qué razón? Porque eso va a determinar lo que el corazón diga. Si nosotros nos saltamos esas enseñanzas, pues realmente es como partir el cuerpo y decir, este es el corazón y esta es la conciencia, y nosotros no podemos hacer eso. Somos un ser integral, no podemos apartarlo. Yo recuerdo una noche, salíamos de una reunión donde mis padres, salíamos como a las 3 de la mañana, y William estaba diciendo eso. William estaba diciendo, no, pues miro para un lado, miro para el otro lado y no veo nada, pues me paso. Pero justo se pasó y ahí estaba el policía. ¿De dónde salió? Miren, no había nadie, absolutamente nadie, ni un carro, nada. Y esa noche mi esposo me dijo, nosotros no nos podemos dar la libertad de hacer cosas así no nos estén viendo. Y eso, hablando de un tema social, digámoslo de alguna manera. ¿Cuánto más el Espíritu Santo? ¿Cuánto más las cosas del Espíritu? Manuel decía que una conciencia cauterizada es cuando te avisa el Señor que tú estás haciendo algo malo y tú puedes optar por hacer dos cosas. Ah, nadie me ve, ¿a mí qué? Y eso simplemente acalla la conciencia y por ende el fruto o lo que sale del corazón es malo. Pero si tú revisas tu conciencia, revisas que no hay ninguna enfermedad en la conciencia, se hace un conducto directo para que el corazón obre de acuerdo a lo que Danielita dijo, algo muy importante. Dios va a respaldar todo lo que viene del Señor, todo lo que no es. Hoy hablaba con alguien que amo profundamente y me decía, es que mi hijo anda en depresión y como anda en depresión se ha inventado la muerte de un amigo para poder justificar su dolor.
¿qué pasa con el corazón? No, el corazón no es lo que está mal. Lo que está mal es la conciencia. Porque la conciencia seguramente le dijo que eso estaba mal. Pero ¿qué hizo él? La acalló. Le dijo, usted no habla. Entonces, si vamos a hablar de actos, primero tenemos que examinar nuestra conciencia y a partir de nuestra conciencia poder mirar lo que el corazón dice y habla. Es muy importante lo que mi esposo decía en cuanto a sentires. Nosotros no podemos, porque David lo dice, el corazón es sentimental. Yo en el grupo del jueves les dije, el alma es bruta. El alma se emociona con una película, llora con una película. ¿Por qué? Pues porque el corazón se mueve con las emociones, pero Dios no. Dios es un Dios real que se mueve en una realidad espiritual. Yo no sé si te quedó clara la respuesta, Uriel. Hola. Buenas noches. No se te escucha. Sí. No, somos nosotros. Dale. Buenas noches, pastora. Sí. Entonces, hay una afinidad grande entre el corazón y el alma para, en caso tal, tomar una decisión correcta. Sí, porque si el corazón, porque si cuando tenemos un pensamiento o a través de una acción de conciencia y se quiere remediar esa acción, pero el corazón calla la conciencia, entonces quiere decirte que entre el alma y el corazón hay una afinidad muy similar. Para nosotros poder estudiar toda la constitución del ser, que era lo que David estaba hablando, nosotros no podemos separar por grupitos, aquí el alma, aquí el corazón, aquí la conciencia. Para estudiarlo lo podemos hacer, pero esos son milésimas de segundos en que ocurre el pensamiento baja y la acción. Entonces, no podemos separarlo. Entonces, cuando tú me dices el alma acá y el corazón acá, no lo puedes separar. Nosotros fuimos salvos en el cuerpo, pero estamos siendo salvos en el alma. Es un presente continuo. O sea, mi alma todavía no está salva. ¿Por qué razón? Porque suceden estas cosas. Lloro, pataleo, soy caprichosa, soy voluntaria. No hago caso, no soy obediente a lo que Dios dice, etc. Sí, es como el proceso de perfeccionamiento que se produce. Realmente la mayoría de los creyentes estamos en un estado de conciencia débil, que como decía Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, somos un poco débiles porque no hemos sido perfeccionados en el alma. El único que tiene buena conciencia de manera completa es Jesús, es Cristo. O sea, Él es el único que realmente decía, lo que escucho y lo que veo a mi Padre hacer, eso hago. ¿Cuántas veces en la vida nosotros podemos decir eso? Tal vez ninguna. Tal vez hasta este momento en nuestra vida, ni una sola vez. Pero ese es el proceso en el que estamos siendo perfeccionados. Hay algo que es importante separar, y es que el corazón no son emociones, sí contiene sentimientos, pero no son solo emociones. También está la voluntad, está la mente, o sea, es todo un proceso muy complejo que se genera ahí también. Entonces, Moni, ¿querías decir algo? ¿Estás por ahí? Hola, buenas noches. Sí, pues es un tema bastante complejo, lo digo específicamente porque a mí me ha tocado bastante por el hecho de que soy un ejemplo vivo de que cuando veo una película, lloro. Veo una novela, bueno, no, novelas no, porque a mí no me gustan las novelas. O sea,
una pelea de perros, por decirlo de esta manera. Una pelea de perros, yo lloro y me angustio y no puedo ni respirar. Entonces ahí es donde uno se da cuenta a qué punto nuestra alma está como ¿cómo se dice eso? Está siendo como tan manipulada, ¿no? Por las emociones. Y me parece terrible porque cuando nosotros nos dejáramos guiar más por el espíritu, estar más metidos en el espíritu, yo pienso que toda nuestra vida podría cambiar y ser totalmente distinto. Pues eso era lo que, más que una pregunta, eso era lo que les quería como comentar, que me parece tenaz. Eso es súper valioso. Así es, mi Moni. El alma nos sabotea. El alma nos hace creer que nuestro destino es diferente al que Dios ya marcó para nuestras vidas. Y nosotros somos tan tontos que le creemos al alma y no le creemos al espíritu. Es por eso que Pablo decía en sus cartas a los Efesios, sufro dolores de parto. Imagínense una persona diciendo sufro dolores de parto. Los dolores de parto, las mujeres que estamos acá, que hemos tenido hijos, sabemos que esos dolores son absolutamente dolores terribles. Las que no han tenido Terribles. hijos, por favor. No asusto a los que no han tenido hijos. Terribles. Pero son dolores muy fuertes. Pero Yo he tenido cólicos de gases, pero no alcanzo a creer. Ay, no, Mucha no. ilustración, hijo, mucha ilustración. si Pablo estaba diciendo eso, es porque él estaba viendo que la persona aún estaba creyéndole más a su alma. Tenía que venir y traerle y decirle, a ver, Tito hermoso, cree en el Señor. Yo anhelo que crezcas en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Cristo es lo único que nos puede salvar de que nuestra alma nos esté saboteando. Cuando nosotros crecemos en ese conocimiento, el alma deja de ser saboteada. Nosotros vamos a subyugar a nuestra alma. En este momento, nuestra alma es la que nos controla. Pero lo que anhela Cristo es que nosotros, que el espíritu que mora en nosotros, subyugue nuestra alma. Comentarios, sugerencias, preguntas. Dale, amor. Considero como que, no sé si resumir todo, siempre, ¿cómo lo explico? Pues todo termina en Cristo. Yo pienso que para la pregunta de Uriel, en cuanto a si uno tiene dudas de si es quizá del Señor o si es de uno mismo, es como decías tú, amor, como decía David, tu papá, tu mamá, es exponerse a la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, si nos ponemos a pensar en esa frase, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es como todas nuestras respuestas a todas nuestras preguntas y todas las soluciones a todos nuestros problemas están, por así decirlo, ocultas en Él. Y pues eso. Perdón, aquí tenía un versículo que hace tiempo leí, se lo había mencionado a Daniela también un tiempo, que me impactó mucho. Es en Romanos 14:23, que dice, pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo
que crees que está mal, pecas. O sea, yo entiendo que es como que tiene que ver con el tema de la conciencia también, que es... Tiene el aviso que está mal. Exacto. Y lo hace. No sé, yo me pongo a pensar, o sea, como todavía trato de descifrarlo, como, por ejemplo, si uno hace algo que cree que está mal, aunque Dios no lo vea mal, pero por eso lo hecho de hacerlo, de nuestra intención de quizá del corazón, quizá Dios ve como, oye, no está mal lo que hiciste, pero tú pensabas que sí, y pensabas que yo pensaba que estaba mal, y aún así lo hiciste. Creo que Wow. a eso hay que tenerle mucho cuidado. Creo que todos nosotros somos, quizá, o sea, todos estamos vulnerables a quizá caer en eso, y pues creo que es un Wow. tema muy importante al que debemos profundizar. Uy, total, qué poderoso lo que Yo, acabas de decir. sí. Aquí ya está copiado. Está Sí. súper bueno. Y yo quería aportar algo. Es como, es como el primer paso, ¿no? Revisar nuestra conciencia. Eh, yo creo que también es importante ayudar a los que tienen conciencia débil. Pablo decía que si yo voy a hacer algo y que para mí mi conciencia está bien, pero si estoy con alguien que de pronto para esa persona que tiene conciencia débil, como los tipos de conciencia que hablaban ahorita, no está correcto, pues abstente de hacerlo para guardar su conciencia. Y es muy teso eso, no solamente la conciencia, no solamente es algo individual, sino que es algo corporal. Yo también debo, pues como mirar también como ayudar a los demás a crecer aún en eso. Si me hago entender, mis acciones hablan mucho también de la conciencia, de la que yo tengo y también de la de los demás, ayudar a los demás en el crecimiento de esa conciencia. Qué bueno todo esto que ha salido. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿por qué dice la Escritura que del corazón del hombre salen los malos pensamientos? ¿Quién se atreve a responder? ¿Ustedes se acuerdan cuando en el colegio la profesora decía alguna pregunta y había una niña que siempre levantaba la mano? Ay. Sí. Qué pena. Así es ella. Serían tan amables de repetirme que es que se fue justamente la señal en ese momento. ¿Por qué los malos pensamientos salen del corazón del hombre? Con temor y temblor, pero no sé si es la correcta. No, porque nacemos en una naturaleza de pecado, ¿no? Hasta que aceptamos a Cristo y Él va creciendo en nuestro corazón. ¿Sí? ¿No? Sí, quisiera que alguien opinara algo adicional. Por ahí es el camino. Yo quiero intentarlo. Ebra también, Ebra es otra Daniel. Perdón, hay quiz. Profe, tenemos quiz hoy. No, mentira. Yo pienso que el corazón procesa todos los estímulos también externos y los transforma. Pues esa es mi hija que no me deja participar, está ejerciendo su corazón. Entonces, pues sí, también estoy de acuerdo con lo que decía Angie, pero la Biblia también cuenta que la ventana del cuerpo son los ojos y que muchas de las cosas que salen de nuestro corazón son también réplicas de lo que vemos, escuchamos o recibimos. Vamos acercándonos. ¿Qué más creen ustedes? Ana. Se la pongo más simpática todavía. Gracias. No se los voy a enredar más. Miremosla así. Pero sí pensemos, ¿por qué salen de ahí?
Ana, ¿qué dijeron ahí en tertulia con tu esposo? ¿Qué opinan? No, es que le estaba preguntando a él qué opinaba, pero yo estaba pensando lo que Angélica había dicho. Yo dije, pues debe partir por eso, pero luego pensaba de que, bueno, ya estamos en Cristo, pero eso sigue afectando al ser humano, porque igual seguimos siendo hombres, seguimos siendo personas vulnerables. Entonces, justo le estaba preguntando a mi esposo qué pensaba, pero todavía no me ha contestado. Mira sí. Mira que ahí venimos construyendo algo bien bonito. Hay varias expresiones y esto es muy interesante entenderlo. Entenderlo ¿por qué? Porque uno dice, oye, los pensamientos no vienen de la mente, pero aquí estamos diciendo que los pensamientos vienen del corazón. Entonces, y además dice la expresión de la palabra, que tal es el corazón del hombre, tal es el hombre. Pero hablábamos de fuentes externas y todo eso. ¿Qué pasa en ese punto de unión donde está el corazón? Que donde está el corazón también confluyen lo que estudiamos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, el pueblo donde nacemos, la familia donde nacemos, todo de eso influye. O sea, hay una influencia cultural, social, familiar, intelectual, que hace y construye una forma de pensar. Ahora, esas formas de pensar, y esto no es clase de psicología, pero sí es una línea que es interesante. Esas formas de pensar, esas estructuras de pensamiento, no salen así nomás, sino que yo adopto un concepto y ese concepto o esa idea lo conjugo con otras ideas y formo un principio de pensamiento. Y sobre ese principio de pensamiento tomo las decisiones de mi vida. Con ese principio de pensamiento me comporto. Y cuando la Escritura dice que tal es el corazón del hombre, tal es el hombre, lo que estamos diciendo es que todas esas estructuras, principios de pensamiento y todo eso que atesoramos de muchas fuentes externas que nos forman y nos forjan, hacen que nosotros tengamos un corazón dispuesto a decirle a la voluntad cómo comportarse. Porque podríamos decir que el corazón está más cerca de nuestra voluntad que el mismo espíritu. Entonces, cuando decimos que es necesario renovar nuestra mente, y vienen versículos que dicen, en esto pensad, lo justo, ¿cierto? Yo creo que el domingo quiero yo que me den un chancecito y quiero contar un poquito acerca de eso. En esto pensad, en eso que nos dan para pensar es porque tenemos que cambiar la forma de pensar. Por eso dice la Escritura, no solamente les di mi espíritu, sino que con mi espíritu también les di la mente de Cristo. Así es de que renueven la forma en que ustedes piensan todos los días. No se conformen a lo que ha sido estructurado hasta la edad que tú tengas conocimiento de esto. O sea, algunos tendrán 10 años, otros tendremos un poquito más de 25, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que está diciendo él es, si tú no cambias tu forma de pensar, no vas a cambiar tu forma de comportarte. ¿Dónde más hemos visto eso? Cuando nos enseñaron o cuando leemos acerca de arrepentimiento, nos dicen, es que arrepentirse es cambiar la forma de pensar, que produce un cambio en la forma de actuar. Oye, eso es lo mismo que renovar la mente y eso es lo mismo que estructurar en nuestro corazón algo que viene de otra fuente. Ahora, si la conciencia está operando bien, si tenemos una buena y sana conciencia
que se ha venido ejercitando con los ejercicios espirituales de la comunión y de la estudio de la palabra. Entonces, lo que viene del Espíritu y lo que está escrito en la palabra empiezan a cobrar sentido. Y esos principios empiezan a estructurar nuestro corazón. Y cuando se estructura nuestro corazón, vamos a tener una serie de ideas y una serie de pensamientos forjados en conceptos y criterios del reino. Y por eso es que esto se reduce a un proceso de enseñanza. La iglesia está para enseñar a Cristo a los hombres, a fin de que los hombres lo puedan manifestar. Es sencillo, es sencillo. O sea, nuestro ministerio es, oye, enseñémosle a Cristo a los hombres. Ahora, hay unos que son profetas, hay unos que son maestros, hay unos que son apóstoles, hay otros que son evangelistas, hay otros que son pastores, y cada uno tiene como su propio kit de herramientas para, desde su perspectiva y su dinámica, puede enseñar a Cristo. Pero en la medida en que lo enseñamos, Cristo crece en nosotros, ese aparecer de Cristo como luz en nosotros va aumentando la luz, va creciendo la palabra, va creciendo el árbol de la vida, va generando los frutos necesarios y nuestro corazón comienza a cambiar desde adentro. Y ya entendemos por qué el Señor decía, no puede una fuente dar aguas de un tipo y de otro. Una fuente da aguas de solamente un tipo. Y luego dice que del corazón del hombre, del interior del hombre, de lo profundo del hombre, que es el mismo corazón, correrán una fuente de agua de vida. Y la única forma que el agua tenga vida es que sea Cristo en ella. Entonces, miren que todo esto se forma desde adentro, pero determina mucho con qué me alimento yo. Mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, como David decía al comienzo. Somos una estructura y una conformación integral, como decía Danielita el domingo, cuando trataba de aproximarnos a esto. Entonces, el martes porque el domingo hablamos del Espíritu Santo. Entonces, todas estas aproximaciones que estamos haciendo es para saber que el diseño que tenemos desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva eterna, es coherente, está ensamblado, está articulado y está hecho para que nosotros lo usemos. Está hecho para que nosotros lo explotemos. Está hecho para que nosotros vivamos conforme a ese diseño. Nadie lo había podido hacer, pero cuando Cristo se encarna y vive en la tierra, nos demostró que sí se podía. Ahora, había una pequeña diferencia entre Cristo y nosotros. Una pequeña diferencia. Ustedes me van a decir qué tan pequeña era. Que Cristo tenía el Espíritu de Dios y el resto de la humanidad no. Jesús de Nazaret tenía el Espíritu de Dios, el Cristo encarnado dentro de él. El resto no. Esa pequeña diferencia. Ahora, esa pequeña diferencia, que no es ninguna pequeña diferencia, sino es una diferencia para la humanidad, hoy en día la aportamos nosotros. A diferencia de los antiguos, a diferencia de otros, hoy en día la aportamos. ¿Para qué necesitamos saber esto de la conciencia, del corazón del hombre y todo eso? Para que entendamos que Dios estructuró todo esto dentro de nosotros para darnos la habilidad de usar los sentidos espirituales y de esa forma que Él fuera formándose en nosotros, se manifieste. Y ese es el punto. Entonces, por ahora yo no hablo nada más. Si alguien quiere preguntar más, yo estoy aquí de metidito por un ladito nada más. Yo creo que ya quedaría para la segunda sesión. Dinos, Uriel. Excelente. Yo estoy de acuerdo con el pastor. Mi pregunta fue al inicio ahí como para compartir un poquito, de abrir como más el tema con respecto a ese pensamiento, ese sentir entre las emociones, el alma, el espíritu, el corazón, todo eso. Pero estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. Nosotros, como seres integrales, el ser humano como ser integral, independiente a nuestras emociones, solo podemos entender si estamos alineados al Espíritu.
en ese plan y propósito eterno que Dios tiene. Sí, eso es lo que quiero aportar. Sí, excelente. Eso está muy bien. Si tienen dudas, miren, preguntas como las que hizo Uriel hoy son preguntas muy claves. Entonces, si tienen preguntas así de ese estilo, como que ustedes sientan que están surgiendo como en sus vidas y cosas que generen realmente duda o conflicto dentro de ustedes, háganlas. Como hemos venido diciendo, nosotros no las sabemos todas, pero en medio de la construcción de los aportes de todos, los aportes, el aporte que hizo Moni hoy, de lo que ella vive, aportes como los de Ana, que es, no, estamos pensando en esto, estamos meditando en esto, esa clase de cosas enriquece todo porque recuerden que pues todos portamos la naturaleza de Dios y tenemos una revelación que Dios ha dispensado en cada uno de nosotros. Entonces, si tienen dudas de ese estilo que confronten, que causen cierto tipo de conflicto en ustedes, pregúntenlas. De pronto podríamos abrir un espacio el otro martes para hablar un poco de esto. El tema realmente es muy extenso. Lo que sabemos puede ser muy, muy poco, pero en la medida que vayamos sumando cada uno de nosotros esas cosas valiosas que están en la palabra que Dios ha puesto en nosotros, podemos construir algo muy, muy bonito. Entonces, mi hermano ya está bostezando, así que vamos a cerrar el día de hoy porque ya duramos, nos extendimos bastante el día de hoy. Pero esperamos que haya sido muy, muy enriquecedor para ustedes. Los animo a que hagan aportes siempre, siempre. No piensen que es menos ni que está por debajo de lo para nada. Siempre hagan aportes y motívense en hacerlos. Muy, muy, muy valiosa. Gracias, Moni, por siempre estar dispuesta a hacerlo. Eres un ejemplo también para que otras personas puedan hacerlo. Entonces, vamos a ejercitarnos un poquito más en esto. La idea es que los martes sea mucho más dinámico, que ustedes puedan decir, no, mira, a mí me pasa esto y yo tengo conflictos con esto. Y vamos manejando esa clase de cosas. Ustedes saben que nosotros somos muy transparentes. Yo misma les he dicho cosas así que, que ustedes conocen y todos hemos venido haciéndolo. Moni ha expuesto su corazón. Hemos planteado los temas porque es importante que podamos traerlo a nuestras vidas y podamos decir como lo que está en conflicto en nuestra mente, las cosas que están allí. En fin. ¿Cerramos? ¿Sí? Ok, cerramos. Vamos a orar. Papá, gracias por este día, gracias por lo que tú depositas en cada una de las personas que están en esta sesión. Gracias porque sabemos que tú mismo escribiste en ellos y tú mismo te diste a ellos. En ellos tú eres fuente de agua viva y tú has depositado tu revelación. Así que te damos gracias porque cada uno de ellos hacen una suma preciosa a lo que es el cuerpo de Cristo. Que podamos crecer cada día más en esta revelación, en el entendimiento, en el conocimiento, en la inteligencia espiritual de lo que tú has soltado a cada una de nuestras vidas. Gracias, papá, por estos temas. Gracias por los temas que vienen. Gracias por la abundante riqueza de gracia que has depositado en medio de nosotros. Te pedimos que cada vez más sea alumbrado nuestro entendimiento para comprender cuál es realmente nuestro fin más valioso en la vida, que no solamente lo sepamos de teoría, sino que lo vivamos, que ese fin de nuestra vida siempre seas tú dándote a conocer, tú dándote a conocer. Amén. Que tengan una buena noche. Si alguien quiere decir algo o simplemente despedirse. Mi Dani, Dime, yo quería decir algo más. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan?
¿sí? Aparte que, cuando uno reconoce algo que estoy sintiendo en este momento, es que cuando nosotros reconocemos porque estamos siendo guiados, si nosotros estamos siendo guiados más por nuestros sentidos emocionales que por nuestro espíritu, entonces bueno que nos demos cuenta en qué posición estamos, porque eso es lo que nos hace realmente traer una transformación a nuestra vida. Hace que nosotros podamos cambiar nuestros pensamientos, nos podamos alinear con lo que el Espíritu de Dios, y también hace que nuestra vida esté encaminada a buscar, que la palabra dice que lleguemos a la estatura de Cristo. Eso es, pienso yo, es muy importante que estemos nosotros analizando realmente qué es lo que nos está gobernando en este momento. Si lo que nos gobierna realmente son más emociones que el espíritu, que lo que Dios habla de quiénes somos nosotros, o realmente nos estamos dejando llevar solo por lo que estamos viendo. Entonces me parece que es un tema espectacular. Vuelvo y le digo, realmente me confrontó bastante. Gracias, mi Dani, y gracias a todos ustedes, William, por esa enseñanza. Todos, me parece espectacular poder aprender de esto. Ya, no digo nada. Era eso. Es muy importante. Es muy importante. Gracias por esa enseñanza tan linda, nos puso mucho a pensar y en verdad, como dice Moni, nos ayuda a mirar en qué posición estamos frente a Cristo. Muchas gracias por ese tiempo dedicado tan valioso para nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Nosotros cada vez nos encariñamos más y cada vez quisiéramos tenerlos más tiempo, pero necesitan estar en sus casas. Y descansar. Sí, la iglesia no se hizo en las reuniones, se hizo en la vida cotidiana. Allí es donde se expresa. Entonces, descansen. Entonces, si tienen inquietudes, no se las guarden. Exprésenlas, cuéntenlas por chat, con el que tengan simpatía, ¿no? Todo no tiene que ser yo, no todo, de pronto con Janet, de pronto con Danielita, con David, con Manuel, con Efra. O sea, trasladen las inquietudes, que si estamos capacitados en responderles, les respondemos. Si no, muy seguramente haríamos junta y les respondemos. Y si no, muy seguramente llamamos al que preguntó y nos sentamos todos a estudiar. Esperamos que la respuesta nos sea revelada, porque de eso se trata esto. No se trata de saber todo, no se trata de entender todo, solo se trata de poder avanzar juntos para que crezcamos a la medida de un varón perfecto. Siempre les voy a repetir eso y muchas cosas más. Les amamos, descansen, por favor. Descansen, duerman bien. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Chao, amor. Chao. Bye. Chao a todos.